Perfecto, ahí veo que se conectó Richard, se conectó Guillermo, está Diego, está Mayra, los nuevos que se conectaron. Vamos a comenzar porque pues ustedes están a en el horario correcto y sé que vienen de jornadas difíciles. Vamos a orar brevemente y damos inicio a la jornada de hoy. Señor, te damos gracias por este día, te doy gracias por cada uno de los estudiantes que después de cumplir jornadas personales, familiares, de trabajo y de otra índole, han dispuesto de este tiempo invirtiendo, Señor, para prepararse, para en su responsabilidad seguir avanzando en su conocimiento para edificación personal, la edificación de otros y, por supuesto, para poder entender y glorificar tu nombre de una manera más correcta. Te pido que honres ese esfuerzo y te pido que traigas a Víctor también con bien. Oramos por dándote gracias por la pequeña emergencia con su hijo y te bendecimos, Señor, por tus bondades en el nombre de Cristo. Amén. Debo confesarles que ha sido interesante ver cómo la providencia de Dios ha encajado esta semana en particular. Bueno, que esta semana que vamos a iniciar el tema, a propósito, voy a comenzar a colocar acá, nuestra sesión número 6, en la cual vamos a hablar ya en la primera clase, la primera sesión de esta parte final, que es la parte 3, donde vamos a concentrarnos en la obra de Cristo. Ya hablamos de ese tema complejo, magnífico, pero igualmente demandante como es la persona de Cristo. Ahora vamos a pasar a hablar de la obra de Cristo, que es el otro tema que compete a la cristología. Pero curiosamente, en nuestra iglesia tenemos un libro que utilizamos para los devocionales familiares y el libro está estructurado con unas preguntas que llevamos de la confesión de Westminster, el catequismo, no de la confesión, perdón, del catequismo mayor, es decir, el más largo, eh, perdón, este es el catequismo menor, que las preguntas y las respuestas son más abreviadas. Y precisamente de la semana pasada y esta semana, y seguirá la próxima semana, se va a tocar el tema de este tema que vamos a comenzar a hablar hoy, que es la mediación y la intercesión. En particularmente, el tema que vamos a ver hoy es el tema que estamos viendo en nuestro devocional, que es los tres oficios o los roles de Cristo como intercesor, que son, ya ustedes, algunos de ustedes lo sabrán, son profeta, sacerdote y rey, ¿no? Esos son los roles de Cristo como intercesor que hoy vamos a tratar también. Entonces, pues esta semana nosotros estamos viendo, la semana pasada vimos profeta, estamos viendo sacerdote, toda la semana se trata el tema y pues es bastante al lugar con respecto a la sesión que nos tocó esta semana. Entonces, sin mayor mediación, ustedes pueden ver ahí, es lo que vamos a iniciar en esta recta final que tenemos de nuestra clase de Cristología. Y bueno, sin mayor espera, comencemos entonces. Hoy vamos a tratar entonces en ese tema de intercesión y mediación los oficios de Cristo, que son, digamos, los aspectos que resaltan su intercesión o parte de su intercesión como aquel mediador perfecto de lo que nosotros hablamos del pacto de gracia. Ah, ¿no están viendo las diapositivas? Ah, perdón, No, pensé que todavía no perdón. estaba conectando. Oh, mil disculpas, gracias que me avisaron. Ah, ahí ya. Sí, ahora sí, ahora sí. Oh, yo estaba hablándoles acá pensando. Ok, ok. Ahora sí ya. Ok, ahí está entonces la estructura de lo que hablé, nuestra recta final de la parte 3 de la tercera sección de nuestro curso, y ya nos enrumbamos a los últimos temas, bueno, las últimas tres sesiones, y hoy vamos a tratar los oficios de Cristo como parte de ese elemento de intercesión y mediación que cumple Cristo en ese rol que está expresado en estos oficios de profeta, sacerdote y rey.
y vamos a hablar una parte también acerca de esa intercesión. Am, el pasaje para tener en consideración en nuestra mente como, digamos, la parte de la escritura para reflexionar es Primera de Timoteo, capítulo 2 verso 5, en la cual el apóstol Pablo dice, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un pasaje muy conocido que habla de ese rol de mediación que cumple Cristo y que cumple eternamente, ¿no? Es un aspecto interesante que la mediación de Cristo no se limita a su vida y a su ministerio terrenal. En este instante, Cristo intercede por nosotros, intercede por su iglesia delante del Padre, intercede por nosotros los creyentes, y como lo vamos a ver en lo que resta pues de la sesión confiando en Dios. A nivel entonces perdón, a nivel de algunas palabras de introducción, eh, lo primero que debemos remarcar, como está ahí en el slide que estoy mostrando, es que la persona y la obra de Cristo son elementos inseparables. Pero el orden, por supuesto, está dictado primeramente por hablar de este elemento esencial, la naturaleza, lo que llamamos nosotros ontología, el ser de Cristo, la identidad de la persona de Cristo, porque en virtud de todo lo que hablamos y tratamos durante esas 4 sesiones, horas y horas de discusión, ustedes en sus trabajos que han venido haciendo y que siguen haciendo, eh, eh, eso es lo que constituye el fundamento para poder hablar de la sesión de hoy. Primero hablamos entonces de la esencia, de la identidad, de la naturaleza, de la ontología de la persona de Cristo para poder después hablar de los roles, de la función, de lo que Él hace en virtud de quién es Él. Y por eso es importante de pronto tener en consideración algunos teólogos como el profesor Robert Lithan, quien frente a este punto que acabo de mencionar dice él, y lo tienen ustedes ahí, el Hijo, él, hablando del Hijo, se hizo carne para cumplir un propósito particular. Él cumplió esta tarea exitosamente a razón de ser quien es. Lo que quiere decir el profesor Litam acá es que lo que mencioné anteriormente, el propósito de Cristo y la función que cumple Cristo con éxito y en la perfección de su obra expiatoria y de su ministerio terrenal es en virtud o se sustenta en la razón de quién es Él. Es el Dios hecho hombre. ¿Correcto? Y por eso decimos que la persona y la obra de Cristo no son separables. No podemos hablar simplemente de la función y de la obra de Cristo como redentor aparte. Bueno, lo podemos hablar aparte, pero en términos de estudio, como lo estamos haciendo, pero digámoslo, no podemos hacer una separación de quién, de lo que Cristo hace, de lo que Cristo es. Por otro lado, el propósito de la encarnación del Hijo es ser precisamente el mediador del pacto de gracia, es mediar en ese nuevo pacto que se da después del incumplimiento del pacto que tenía Adán y Eva con Dios, en el cual se, por lo menos en la tradición a la que yo pertenezco, creemos que se mantenía una relación de comunión entre el creador y la criatura por medio del cumplimiento de la ley moral de Dios. Y Adán y Eva, por supuesto, tenían la capacidad de hacerlo, pero al desobedecer, rompe por completo el pacto y hay necesidad de establecer ese nuevo pacto que llamamos gracia, en el cual el mediador es Cristo, el mediador y la necesidad de Cristo como Dios encarnado de revalidar nuevamente el pacto de obras que se había roto con Adán y Eva y, por supuesto, ser el mediador perfecto del pacto de gracia. Pero a qué nos referimos con ese tema de mediación?
Yo encontré, y esto es quizás por mi atracción frente al tema, este es el área donde yo he trabajado mi investigación, no solamente mi investigación doctoral, sino posterior a ella, y es los siglos finales del siglo XVI, siglo XVII, lo que se llama la posrreforma protestante, en particular lo que se llama escolasticismo reformado, que también la escuela luterana tenía escolasticismo luterano, pero pues mi especialidad por mi afiliación y mi denominación, obviamente es dentro de la tradición reformada. Y dentro de esa tradición reformada hay un documento muy famoso que se llama Synopsis Purioris, como el resumen más puro, en donde esto se dio en el contexto de una universidad en los Países Bajos, en ese momento en Holanda, en donde en la Universidad de Leiden, los teólogos en la época presentaban una tesis y había unas disputaciones que se hacían frente a diferentes temas, se proponía y había una persona que respondía. Esto obviamente ya lo tenemos ya tenemos las fuentes en latín, pero ya tenemos traducciones también en inglés. Y en la disputación número 26 del Sinopsis Purioris se trata el tema de la mediación de Cristo. Y la definición que se propone allí es la siguiente, dice, es aquel rol, hablando de la mediación, por el cual, siguiendo el decreto eterno, es decir, lo que constituye la causa eficiente de lo que constituye la encarnación, la determinación intratrinitaria, por supuesto, la determinación de Dios en la eternidad de salvar de la manera como salva. En ese decreto, Cristo se ofrece, está hablando de su rol de mediador, Cristo se ofrece libremente al Padre como nuestro, y acá utiliza una palabra, sponsor, como nuestra propiciación. Sponsor quiere decir aquel que asume mi deuda. Yo voy a ser el sponsor de Jaime. Quiere decir que yo ante la ley respondo por lo que tenga Jaime que responder. Ese es el punto de sponsor aquí. Y propiciación quiere decir el pago de nuestra deuda. ¿Ok? Uno es asumir la responsabilidad y el otro es el pago. Cristo se ofrece libremente al Padre, dice la definición, como nuestro sponsor y nuestra propiciación por nuestros pecados, de tal manera que por medio de la expiación, es decir, la obra del sacrificio vicario de Cristo, y por medio de su obediencia, que es obediencia activa y pasiva, es decir, no solamente la obediencia que tuvo de morir en la cruz, sino la obediencia a la ley, de cumplir la ley de manera perfecta, se pone en nuestro lugar, eh, y por medio de eso, Él, Cristo, pueda poner sobre nosotros justicia eterna a todo aquel que en Él crea, que no es otra cosa más que el Evangelio, ¿no? O sea, Cristo asume una carga, Cristo se convierte en mi sponsor, esa es su obra de mediación. Cristo no solamente es mi sponsor, pero también funciona como propiciación, que ofrece Él mismo como pago por mis pecados. Y el propósito de esto es redención, ¿no? Redención en los términos en los que lo entendemos por medio de fe, al aplicar sobre nosotros justicia, que no es nuestra justicia, sino la justicia de Cristo, y es una justicia perfecta, con el fin de tener esa salvación a la que se refiere. Entonces, esa es una definición interesante, muy apropiada, muy completa acerca de este tema de mediación del que hablamos. Dentro de ese concepto de mediación, tenemos un elemento que es fundamental y son los oficios de Cristo, los roles de Cristo, dentro de esa esfera, pues, del tema fundamental de mediación. Perdón. Y en ese sentido, vemos que la mediación del Dios hombre es, en primer lugar, necesaria para la salvación. No es posible
que exista la salvación sin la mediación de Cristo, por las razones que, bueno, presuponiendo que la definición que acabé de compartir con ustedes es bíblica, es correcta, y obviamente yo creo que así lo es. Entonces, sin ese rol de mediación que se da en virtud a la encarnación, que se da en virtud a que quien se encarna es la segunda persona de la Trinidad en este hombre que discutimos toda esa parte teológica, cristológica durante las pasadas 4 semanas. En virtud de eso, la salvación es posible. ¿Ok? Y este oficio de mediador es uno. No hay varios tipos de mediación, es un oficio de mediación, pero a la misma vez esta mediación está compuesta de tres elementos o tres aspectos. Es lo que los teólogos llamaban el munus triplex. Esa es la expresión en latín. Los modos triples o las tres maneras o los tres aspectos en los que esta mediación se da. Cristo, en la unidad de su persona, cumple y unifica los oficios de estos tres oficios, que son profeta, sacerdote y rey. Entonces, tenemos la mediación y esa mediación, que es una sola, está expresada en tres roles distintos que cumple unificadamente la persona de Cristo. Uno es profeta, el otro es eh, sacerdote y el tercero es rey. Esos tres elementos hacen parte de lo que llamamos el munus triplex o los tres roles de Cristo en su mediación. Y esos tres oficios que, digámoslo, la cristología a través de los siglos ha hablado, eh, provienen o tienen un asidero en lo que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? En Israel como pueblo, aunque de manera imperfecta y preparatorio, pero ya está establecido desde esa época. O sea, cuando yo digo profeta, inmediatamente tenemos una relación en nuestra mente de tener en mente toda esta serie de profetas que existieron en el Antiguo Testamento, ¿no? Nuestros libros que tenemos en el Antiguo Testamento, profetas mayores, profetas menores, la mención constante en la mayoría de los libros acerca de hombres que Dios levantó como profetas y que ejercieron ese rol de profeta. Pero también tenemos, sin necesidad de buscar ni de mayor explicación, sacerdotes, ¿no? Tenemos establecido una tribu en particular dentro de las 12 tribus en donde se venía generando una línea sacerdotal. Tenemos los levitas y dentro de esa línea que viene de Aarón y este tipo de sacerdocio que se encuentra desde muy temprano, encontramos unas prácticas en el templo en los cuales los sacerdotes tenían una función fundamental, en particularmente el sumo sacerdote. Recuerdan ustedes que el sumo sacerdote era la persona encargada finalmente entre ese grupo de sacerdotes de entrar al lugar santísimo a mediar por el pueblo delante de la presencia de Dios. Y finalmente en el Antiguo Testamento también teníamos los reyes, que si bien se dan como un acto más de necedad de parte del pueblo de Israel y que Dios permite que así se dé. Y bueno, quieren rey, vamos a tener rey, ¿no? Y comienza con esta línea de Saúl. Y bueno, quizás el rey o uno de los reyes más famosos es David y su hijo, Salomón, ¿no? De ahí para adelante tenemos una innumerable lista de reyes, la gran mayoría perversos, pero hace parte de ese concepto de rey. Ah, pero una característica es que encontramos entre el profeta, encontramos el sacerdote y encontramos el rey, pero de manera imperfecta. Son tipos o son tipologías que estaban apuntando a aquel que iba a cumplir de manera unificada en una sola persona esos tres roles al mismo tiempo. Y lo iba a hacer de manera perfecta y ese es Cristo. ¿Ok?
Esta mediación, siguiendo con el punto que está adelante, esta mediación por parte de Cristo en sus oficios de profeta, sacerdote y rey, no es exclusiva de la tradición protestante, mucho menos tampoco de la tradición reformada, sino que se aprecia desde, digamos, de una manera no tan abierta, pero desde la época también medieval con Santo Tomás de Aquino. Incluso es adoptado en el Catequismo de la Iglesia Católica, que es el documento que ustedes pueden consultar incluso en línea, en gratis. El Vaticano ofrece el catequismo, o, si, obviamente publicado, pero está en la página del Vaticano, acceso libre en todos los idiomas que usted se pueda imaginar. Y el catequismo asume y incluye este elemento de los tres o roles de Cristo como mediador. Entonces no es algo que, digamos, es una creencia que se extiende más allá del protestantismo y mucho más allá de la tradición simplemente reformada. Es un punto cristológico que tomamos muchas tradiciones en común. Este, eh, es importante notar algo también, que Cristo es mediador, o sea, su, su rol de mediador no solo se da en virtud de quien él es como hombre, porque pues recuerdan que hablamos de que el que media delante de los hombres es un hombre para estar delante de Dios, ¿no? O sea, como el sacerdote es un hombre, el profeta es un hombre, el rey es un hombre, y esos combinados en ese rol de mediador es un hombre, pero no solamente en virtud de su naturaleza humana. Agustín hace énfasis en eso, Peter Lombard, otro teólogo medieval, también hacía énfasis en eso. Pero también es importante entender que ese rol de mediador se da de acuerdo a la naturaleza divina. Y recuerdan que como tenemos esa unión de la persona, de la segunda persona de la Trinidad, esa naturaleza divina, unido con la naturaleza humana, tenemos a este Dios hombre siendo el perfecto mediador. Por otro lado, este oficio triple, este munus triplex, encaja en la persona de Cristo, encaja con la necesidad de tratar el problema causado por el pecado. ¿Por qué? Porque como profeta, eh, Cristo restituye el problema que el pecado ha causado eh, en la humanidad, que se manifiesta rechazando la voz y la palabra de Dios. Como sacerdote, Cristo repara el problema que se da por la rebelión en contra de la autoridad divina y de la transgresión de la ley. Ese es el sacerdote hace intercesión expiatoria por mis pecados, que eso es lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Entonces se presentaba la oblación, se presentaba el sacrificio de todas las maneras posibles, cada uno como lo que pudiera, se presentaba ese sacrificio que en la mayoría de los casos requería sacrificio de sangre, y ese sacrificio era mediado por parte del sacerdote o del sumo sacerdote. Pero por otro lado, Cristo también, en su rol de rey, trata el problema que el pecado causa y que resulta en la exclusión del pecador para servir o para ser parte del reino de Dios. Y ese es su rol de rey, soberanamente determinando quién va a ser restaurado para entrar a reinar o co-reinar en su reino. Y de ahí la importancia de hablar de estas roles de profeta, estos roles de profeta, de sacerdote y de rey. Vamos a comenzar con el rol del profeta. ¿Qué es un profeta? Un profeta es una persona que comunica algo, es un embajador que comunica algo, y en este caso es un embajador de Dios que comunica la palabra de Dios. Eso es lo que hace un profeta, ¿no? Nosotros la idea que tenemos de profeta es aquel que predice el futuro. Ese es un aspecto de la profecía, pero el profeta
en términos bíblicos, es aquel que comunica, que anuncia la palabra de Dios y que en algunos casos esa comunicación incluye la predicción del futuro o de eventos que van a venir. Parte Ah, delantera del manfrotip. Muy bien, si vamos a queremos, por mantenerlos, ejemplo, en este caso, vamos a tener los micrófonos apagados, por favor. Am, entonces, incluye la predicción del futuro, pero no necesariamente la predicción de eventos futuros o el anuncio em, de conocimiento de los eventos que van a venir es exclusivamente lo que determina la profecía o el rol del profeta. Entonces, partiendo desde ese punto, entendemos que Jesús comunicó la palabra de Dios, particularmente en el contexto de la salvación, que es lo que concierne en particular de manera específica a este trabajo o este rol de Cristo. Vemos instancias en donde Cristo contrasta la interpretación rabínica de la Biblia, la Torá, con base en una autoridad que solamente es competente en él, ¿no? Eso es lo que encontramos en ese pasaje famoso de Mateo, capítulo 5, que se extienden desde el verso 21 hacia el 42, ¿no? Ustedes han dicho esto, pero yo les digo que recuerdan esa serie de instrucción y exhortaciones en las escrituras en las cuales Cristo eh, contrasta esa interpretación de los doctores de la ley en la época con la autoridad que él tiene como mediador, como profeta. Por otro lado, ese rol de profeta es infinitamente superior al rol de profeta de cualquier otro profeta, en virtud de que Cristo es uno mismo con el Padre de la eternidad, es Dios mismo. El Antiguo Testamento, para ilustrar este punto, valga decir, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento la expresión o la fórmula que tenemos es así dice el Señor, y venía el oráculo del profeta, ¿no? Escucha, oh Israel, esto es lo que tiene el Señor, y venía el oráculo. En el Nuevo Testamento encontraremos, Cristo dice, en verdad yo les digo. El profeta hablaba de una fuente distinta que era, yo soy representante de quien me envía, que es el Señor, y por lo tanto comunico esta palabra en mi rol de profeta. En el Nuevo Testamento, Cristo, en virtud de quién es Él, Dios, y en virtud del rol perfecto que tiene como mediador, que es profeta, dice, en verdad yo os digo, yo les digo. Y hay un contraste muy interesante que muestra, por supuesto, su superioridad en términos de ese rol profético. Ese es un patrón que se da en cualquiera de los oficios, ¿no? No solamente en la profecía. Igual su rol como sacerdote es infinitamente superior a cualquier sacerdote y obviamente el ejercicio monárquico como rey es infinitamente de mayor autoridad y mayor relevancia que el de cualquier otro rey. Um, en virtud de quien lo hace, y en este caso es Dios encarnado. Jesús es la última palabra de Dios. Jesús es realmente quien es la autoridad final en interpretación, en comunicación de la palabra de Dios. Como profeta, Jesús se desempeña como aquel que revela el mensaje de salvación, lo cual está conectado directamente con este rol de profeta del que hablamos. Y esta es una revelación que tiene unas características. En primer lugar, es infalible, es decir, no hay espacio para dudas de que todo lo que Cristo afirma es veraz, cierto, certero, real, objetivo, genuino. Y obviamente es una representación, es una manifestación autoritativa de parte de Dios mismo. No hay espacio para nada. ¿Cuántas personas ustedes han escuchado? Yo ya hasta abandoné ese tema porque pues
¿Cuántas personas se declaran y ven ustedes en sus televisiones declarándose profetas? Es incontable el número de personas que, hombres, mujeres, diciendo que son profetas, etcétera, etcétera. Am, ¿Cuántos de ellos se atribuyen estar hablando en representación de Dios? El contraste, no solamente con los profetas del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón, es inmenso, sino el contraste con aquel quien es el profeta mayor, el profeta infinitamente superior que es Cristo, es total, ¿no? Cristo es la representación final de esa autoridad divina en su rol de profeta. Por más de que hombres y mujeres se autoproclamen profetas eh, y tengan cierto éxito a la luz de el número de congregaciones o el número de congregantes en sus iglesias o en virtud de el dinero y la popularidad que puedan tener, em, el mensaje que comunican a veces deja mucho que desear. Los frutos que emanan de sus ministerios son bastante cuestionables. La indelicadeza de tomarse la posición de hablar en nombre de Dios con autoridad para ejercer en muchísimos casos abusos de tipo espiritual y lamentablemente de otros tipos de abusos que están penalizados incluso en los códigos penales de nuestros países, no solamente en lo civil, sino en lo criminal. Eh, Ustedes habrán escuchado, no solamente muchos de estas personas declarándose profetas, han abusado de sus congregaciones y de otros para beneficio económico, sino han abusado también, lamentablemente, para abusar de sus congregantes, en particularmente mujeres, y en algunos casos hombres, y se ha llegado a casos de su abuso de tipo sexual que incluye en algunas situaciones más radicales menores de edad. Estoy pensando en una iglesia en México. Incluso hay un documental en Netflix acerca del tema y hay otros documentales, un caso tétrico, terrible, devastador. Obviamente esto no representa nada, estos profetas no son nada, estos profetas son lobos, estos profetas son timadores, estos profetas son ni siquiera charlatanes, mucho peor que un charlatán, son personas depredadores, en algunos casos, depredadores que utilizan la iglesia, su posición de autoridad espiritual en unos contextos de bastante autoritarismo y en unos contextos en donde no hay pesos y contrapesos, donde no hay un consejo de ancianos, donde no hay denominación, donde no hay estructura de pesos y contrapesos y pueden decir lo que sean y actuar como quieran actuar. Todo esto lo digo para contrastar la infinita diferencia, por supuesto, con el rol de profeta de Cristo. Y también para magnificar la degradación y la desecración por parte de estos hombres y algunas mujeres que han incurrido en estas prácticas. En mi opinión particular, yo no creo que existan hoy profetas. Creo yo que las escrituras, no, en el Nuevo Testamento no vemos esa funcionalidad de rol, pero incluso si usted cree, deberían haber unos mínimos en los cuales se debería evaluar y constatar este tipo de proclamas con respecto a la autoridad espiritual de una persona. Um, Pero siguiendo con nuestro tema, porque eso es otro tema que no quiero ahondar más, eh, Cristo establece por medio de su rol profético lo que es sana doctrina, lo que es doctrina correcta con respecto a la voluntad de Dios, a la identidad de Dios y al plan de Dios para su creación. Nuevamente aquí podría estar eh, enfatizando los horrores vergonzosos que vemos con tanta frecuencia, lamentablemente, en nuestras iglesias, en este momento en Colombia, y perdóneme que use otra vez el ejemplo de Colombia, no lo hago para promocionar Colombia, sino porque pues, es el contexto que más conozco, pero
En el Perú puede suceder cosas similares, en Chile, en República Dominicana, en El Salvador, donde ustedes estén. En Colombia tenemos ahorita, se hizo público el nombramiento de una persona que por mucho tiempo se identificó como pastor. Y este hombre acaba de ser nombrado por el presidente de la República como su jefe de gabinete. Creo que esa es la posición que está ocupando. Un hombre de un estilo, de una radicalización, de unas creencias totalmente increíbles. Y lo que se descubrió es que las iglesias tienen asociaciones y el Ministerio del Interior en Colombia tiene un listado de personas que oficialmente tienen que manifestar ante la ley y ante las otras asociaciones protestantes de que son pastores, independientemente de su denominación. Aquí no hay exclusión de nada. Entonces, no importa si incluso son de mala doctrina o buena doctrina, pero la ley determina que deben reportarse ante el Ministerio de Interior y la ley, si bien la ley no lo determina, las asociaciones protestantes en Colombia, evangélicas, tienen esas asociaciones en donde tienen unos récords de pastores en Colombia. Eso lo hacen a nivel de estadística, bueno, para muchas cosas. Pues resulta, y yo no lo sabía, que me acabo de enterar, que todas las investigaciones que se han hecho, en ningún lado aparece ese señor como pastor. Entonces, imagínese usted, no solamente por su posición radical, su oportunismo, el mensaje que le está enviando a un país como Colombia, en donde todavía la Iglesia Católica sigue siendo la gran mayoría, siguen siendo los que están siempre invitados cuando se habla de la Iglesia, en la Iglesia Católica, el resto no hacen parte de ningún tipo de discusión importante a nivel social o político en el país. Imagínese la imagen que está dando este hombre para la iglesia. Y aparte de lo bueno de todo esto es que la misma prensa, que no es muy amistosa en muchos términos con la iglesia protestante bíblica, por situaciones de sexualidad y orientaciones de ese tipo, eh, ha entendido y está siendo bastante notorio en los medios que y le llaman el falso pastor. De cierta manera eso favorece, ¿no? Porque pues no da una, o por lo menos se hace la distinción de que no. Qué contraste con el rol de profeta de Cristo, quien viene y establece, por supuesto, las doctrinas de la ley, las doctrinas del evangelio que son correctas y que están limpias de corrupción, ¿no? ¿Cómo ejecuta Cristo su oficio de profeta? Y para ello me voy a referir a la confesión mayor, ahí está mal, perdón, no es confesión mayor, es catequismo mayor de Westminster. La confesión es otro documento, pero estos son catequismos, que a la manera de catequismo eran los documentos que estaban diseñados para educar a la iglesia, particularmente a los niños, aunque el catequismo mayor tenía un propósito diferente y era ayudar a la preparación de futuros ministros y pastores del evangelio. Y en la pregunta 43 del catequismo mayor, no del menor, la diferencia entre los dos, catequismo mayor y catequismo menor de Westminster, es el mayor es mucho más extenso en el número de palabras, en el número de preguntas, perdón, y más extenso en la manera como formula las respuestas. En la pregunta 43 en el catequismo mayor, la pregunta es: ¿cómo ejecuta Cristo su oficio de profeta? La respuesta es la siguiente: Cristo ejecuta su oficio de profeta al revelar a su iglesia en todas las edades, mediante su espíritu y su palabra, de diversas maneras de administración, es decir, de diferentes modos, toda la voluntad de Dios en todas las cosas concernientes a su edificación y salvación. Ese es el rol, si lo quieren colocar, el resumen de todo lo que ha hablado con respecto a este rol profético de Cristo. ¿Ok? Comunicar por medio, en todos los tiempos, por medio de su espíritu y por medio de su palabra, del espíritu, que es el Espíritu Santo, y su palabra, que es la escritura, de diferentes maneras, de diferentes modos de administración, que comunica la voluntad de Dios, que es la voluntad de Dios. Ahí incluye doctrina, ahí incluye nuestras prácticas, ahí incluye, etcétera, etcétera, en todas las cosas que conciernen a la edificación de su pueblo
y a la salvación del no creyente o del pecador. Me encanta esta definición, es puntual, es concisa, incluye todos los elementos que uno debe saber con respecto a este punto. El tiempo nos obliga a seguir moviéndonos hacia adelante y ahora vamos a tratar el segundo rol, que es el rol de sacerdote. Este también es un rol obviamente importante que cumple Cristo en su función de mediador delante de Dios para con su iglesia y su pueblo. Por ello vamos a hablar un poco de la significancia y de la naturaleza de este sacerdocio que ejerce Cristo. En un sentido hay un uso general del sacerdote y es aquel que actúa, el quien ha sido designado para actuar a nombre de otros delante de Dios. Es la básica función que es un mediador, de cierta manera. Aunque mediador, en términos generales, en la persona de Cristo incluye los tres roles, el sacerdote también es en un sentido también específico, es aquel que media en el contexto religioso, media entre el pueblo o los hombres y Dios. Cuando digo hombres, por favor, hermanas, no lo estoy usando en términos exclusivos, lo estoy utilizando simplemente en términos genéricos, seres humanos. Um, Ahora toca hacer esa salvedad, ¿no? Hace 5 o 10 años todos entendíamos eso. Eh, la escritura eh, nos indica que el sacerdocio es aquel que ofrece también sacrificios por el pecado. Eso es lo que encontramos en el Antiguo Testamento que ya mencioné. El número de ocasiones en el cual nos encontramos con el sacerdote, en particular los sumos sacerdotes, ofreciendo sacrificios para que fueran recibidos por parte de Dios como medio de expiación, así fuera temporal, delante de Dios. Las funciones del sacerdote es aquel que intercede entonces por el pueblo. Y en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era aquel que representaba a Israel, ¿cierto? A la nación, al pueblo de Israel, perdón, delante de la presencia de Dios. Los ejemplos son muchos. La referencia bíblica que les puedo compartir es Éxodo 28, 15 al 30, donde vemos en específico este rol de sacerdotal en acción eh, bastante de manera explícita. El sacerdote, interesantemente, cumple también con funciones proféticas. Eso lo vemos en el libro de Levítico, capítulo 10, versos 9 y 11. Y también en la expedición de bendiciones para el pueblo. Números capítulo 6, versos 24 y 27. Pero había una característica de esos sacerdotes en el Antiguo Testamento que eran aquellos que venían establecidos por Dios, de acuerdo a esa distribución de las tribus de Israel. Una vez ya está estructurado más el sistema de religioso, digámoslo así, en el Antiguo Testamento, y era que eran descendientes de Aarón. Pero aquí nos encontramos con algo problemático, o no problemático, sino interesante, algo que nos lleva a pensar, y es que Jesús no era del sacerdote de esa línea, Jesús venía de Judá, ¿no? Jesús, David viene de la tribu de Judá, Cristo es referenciado como el león de la tribu de Judá, y eso nos genera de pronto un problema, porque si Cristo es el sumo sacerdote por excelencia, ¿cómo podemos entonces explicar que Cristo no sea un descendiente de esa línea arónica en ese sentido, levítica en ese sentido, pueda ser el sumo sacerdote? Bueno, es que en el caso de Jesús es un sacerdocio superior y muy particularmente es un sacerdocio de otro orden, de un orden superior. Y eso es lo que precisamente el autor de Hebreos, que es un experto, quien quiera haya escrito el libro de los Hebreos, que no sabemos exactamente quién lo hizo, el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 5, en Hebreos capítulo 7, nos habla y nos indica de esa superioridad sacerdotal.
El libro de Hebreos es excelente porque, para tocar este tema, porque de principio a fin, bueno, no es que únicamente se toque este tema, pero el tema eh, eh, se centraliza en la superioridad de Cristo en todo, superior a los ángeles. Al principio Dios determinó revelarse por los profetas, pero ahora en la persona del Hijo, superior a los profetas en ese sentido, superior a los sacerdotes, etcétera, superior a incluso a lo que representaba otro tipo de mediaciones. Eh, y Cristo es precisamente, de acuerdo al autor de Hebreos, aquel que sintetiza en una sola persona la superioridad de todo lo que es el sistema sacrificial que encontramos en el Antiguo Testamento. Ahora es Cristo, el perfecto sacrificio, el perfecto profeta, el perfecto sacerdote. Y es un tema bastante reiterativo y central en la epístola a los Hebreos. ¿Qué tipo de calificaciones encontramos en las escrituras para hablar de Cristo, de Jesús como sumo sacerdote? Hay varios puntos interesantes. En primer lugar, nunca Cristo afirmó como propio su oficio sacerdotal. Sin embargo, hay varios elementos que encontramos que son interesantes. Uno, su relación con el templo. Desde muy temprano, su relación muy cercana con el templo. Mateo 24:1, Lucas 2:46-52, no, son recuentos acerca de la vida de Cristo en donde se establece que desde muy temprano, incluso en edad, y había una relación de cercanía, de constante permanencia de quién es Cristo con el templo. El templo no era simplemente una cuestión aleatoria, accidental en la vida y el desarrollo de Jesús, sino era algo importante. También encontramos que había la intercesión, fue prominente, la intercesión de Cristo fue prominente durante su ministerio terrenal. El apóstol Juan en Juan 17:1-26 nos habla de ese tema. Es una sección en el Evangelio de Juan que nos hable de ese punto de intercesión, ¿cierto? Y cuando menciono un pasaje, no es el único pasaje, es un pasaje de ejemplos, un pasaje para ilustrar, pero hay muchos más. En el Nuevo Testamento nos encontramos con muchísimas maneras en las cuales la intercesión de Cristo delante del Padre a favor de las personas es constante, es evidente, es explícito, es claro. Siguiendo con este tema de Cristo como sumo sacerdote, vemos otra característica importante y es que la muerte de Cristo fue presentada como el derramamiento de sangre del pacto mismo. Mateo 26, del 26 al 29, para que tengan la referencia. No me puedo detener a cada pasaje o a los pasajes, pero están las referencias para que ustedes las vean y entiendan eh, de que está en las escrituras, de que estas convicciones salen directamente del texto bíblico. Entonces, Cristo, en ese rol de sacerdotal, habla de que no solamente intercede en media, sino que Él es esa oblación, Él es el mismo sacrificio perfecto, el Cordero perfecto de Dios, utilizando el lenguaje de Juan, ¿cierto? Igualmente importante es que en virtud de esa perfección, obviamente, y tocando el tema de hace 8 días, Él no pecó, y eso lo hace ser perfecto. Ser perfecto. Ningún animal, por más perfecto que estuviera, podía equipararse a la sangre del Dios hombre siendo entregada por nuestros pecados. El uno es imperfecto, temporal, finito, el otro es perfecto, moralmente impecable, eterno, y no solamente eso, sino un hombre entregándose. La diferencia es que era el hombre, el Dios hombre, era el Cristo, el Mesías, entregándose por nosotros. Y obviamente la muerte de Cristo fue en virtud de lo que es y lo que constituye un sacrificio. Creo que eso es incontestable.
Pablo habla de eso en 1 Corintios 5:7. Y obviamente lo que hemos hablado también por a cantidad, no me voy a extender, es que es el sacrificio de un verdadero hombre, ¿no? Aquí no se inmoló un ángel tomando una forma corpórea temporal, mucho menos fue un alienígena o alguna forma de vida desconocida que tomó una forma temporal humana, no, un verdadero hombre en la persona de Cristo quien se entrega en este sacrificio. Entonces, este sumo sacerdote, al ser superior al sacerdote arónico, nos encontramos con elementos fundamentales que vamos a tratar más adelante, como por ejemplo lo que significa el estado de exaltación de Cristo, y uno de los elementos es su ascensión, que se ve manifestado con una bendición espiritual que recibe de exaltación. Cristo es exaltado, Cristo resucita, comunica sus últimas palabras, anuncia la venida del Espíritu Santo y parte. Las escrituras dicen que sube a los cielos. Cualquier cosa que signifique subir a los cielos es glorificado y parte. Es lo que llamamos ascensión, que es una forma de la exaltación, de uno de los estados de Cristo, como lo vamos a ver en las próximas semanas, que es el estado de exaltación, en contraste con el estado de humillación. ¿Ok? Y obviamente es un sacerdote que está, dicen las escrituras, a la diestra del Padre. ¿Haciendo qué? Intercediendo por usted y por mí y por cada miembro de la iglesia invisible en cualquier lugar del planeta. Intercede por su iglesia, intercede individualmente por su pueblo, constante y eternamente en este estado de intercesión. Así como lo hicimos en la sección pasada, vamos a terminar con el catequismo mayor, pero en esta vez la pregunta 44, que dice, ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote? Ya vimos el de profeta, veamos el de sacerdote. Lo ejecuta al haberse ofrecido a sí mismo a Dios, estamos hablando del Cristo encarnado, una sola vez, como un sacrificio sin mancha, todo lo que hemos discutido, para hacer la reconciliación por los pecados de su pueblo y al hacer continua y para hacer continua intercesión por ellos. Entonces, el sacerdote intercede por mí, pero se ofrece a sí mismo. Y es un sacrificio que es perfecto y es una intercesión que siempre es eficaz. Finalmente, tenemos el oficio de rey, Cristo como rey. ¿Qué es un rey? El rey es básicamente aquel que rige, aquel que gobierna con autoridad y una autoridad que es soberana, una autoridad que es dada ya sea por herencia, por descendencia o por métodos violentos. Digámoslo, la historia nos dice que en muchos casos, la historia, por ejemplo, de la monarquía británica, en algunos casos hubo derramamiento de sangre para defender el, una línea que iba hacia el trono y otra que iba hacia el otro. Un caso famoso quizás sea Elizabeth, quien era protestante, y su medio hermana, uh, María, la sangrienta, porque era una mujer poco violenta, venía de esa línea católica romana. Entonces ella muere, pero bueno, mientras eso se constituye, hubo personas que intentaron de que Elizabeth no subiera al trono. Y obviamente eso conllevó la muerte de muchas personas, pero el punto aquí es que el rey rige y gobierna con autoridad soberana. Eso se conecta también con Cristo, porque para Cristo el oficio de rey es una designación oficial que tiene en relación a su actividad que le es dada por Dios como regente y como protector de su iglesia. Cristo es rey porque reina, pero también es aquel que protege su iglesia.
Cristo es el león de Judá que defiende también su iglesia. Es el rey que en la batalla comanda sus ejércitos contra la iglesia, en el sentido espiritual y metafórico que encontramos en las Escrituras. Obviamente tenemos que hacer aquí también una salvedad que es importante y es que Cristo es rey antes de su función de mediador. Él no se hace rey después de su función de mediador. Lo que, para entender ese punto, creo que es importante hacer una distinción entre lo que es la regencia real del Hijo Eterno, es decir, la autoridad del Rey soberano como segunda persona de la Trinidad, ¿cierto? Lo que llamo reino esencial y natural, y la regencia de Cristo como mediador encarnado, que hace parte de lo que llamamos el reino personal o el reino económico. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, es y eternamente rey, es eternamente soberano, tanto como el Padre y el Espíritu Santo son eternamente soberanos. Pero en un sentido hablamos de que Cristo es rey en el sentido como mediador, que es el que nos estamos refiriendo en esta sesión. Este oficio de rey que tiene Cristo es asignado a él y a él se le da un pueblo, se asigna un pueblo al cual él rige y protege como rey soberano. Y en ese sentido tenemos que concluir de que este poder soberano de Cristo incluye al no creyente, aunque no sea parte del reino. Es decir, que su función de soberano, de regente, se extiende más allá de la iglesia, mientras que en el caso de profeta y en el caso de sacerdote, sus funciones tienen una aplicación de beneficio directo con su iglesia. En el caso de rey, su operación de rey, si bien no en el contexto de pertenecientes al reino de Dios, aquellos que están excluidos del reino de Dios están sujetos, supéditos a esa autoridad monárquica o regente de Cristo. Hablemos un poquito acerca de la naturaleza de este reino. ¿Cuál es la naturaleza de este reino de Cristo? En primer lugar, ese es un tema que se ha tratado muchísimo en la teología bíblica, particularmente teología del Nuevo Testamento, pero es importante tocar algunos puntos que son importantes acá, generales. Este reino de Dios, este reino de Cristo, perdón, en primer lugar es espiritual, no es de este mundo, es las palabras que él dice. Le pertenece a aquellos que han nacido de nuevo. No hace parte de un reino, si bien el rol de regente, vuelvo y repito, se extiende a los no creyentes, el reino de Dios es exclusivo del pueblo de Dios. En un sentido es universal, entendiéndolo de que incluye a todo creyente en cualquier lugar del planeta que haya profesado o que profese la fe cristiana. Es decir, que no está localizado en un grupo en particular, en una denominación en particular, en una etnia en particular, sino que se extiende de manera universal. Es decir, lo que nosotros llamamos la iglesia invisible. En la forma actual que tenemos, este reino es temporal y ha variado en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y se mantiene en ese estado a la espera de la segunda venida. En el Antiguo Testamento estaba centrado la idea del reino en el pueblo de Israel. Dios era el rey de Israel, ¿cierto? Yahweh, Jehová era el reino. Pero en el Nuevo Testamento cambia, y hay una inclusión del gentil, y ya el reino se extiende y se concibe como en términos de la iglesia de Cristo. Y ahora estamos en un estado de espera a la segunda venida, en donde Cristo como rey va a venir, por supuesto,
a establecer su reino de una manera evidente y visible a todo el mundo. Otra característica de este reino es que es eterno. Sin embargo, está sujeto a cambios de acuerdo a su modo de operación, como lo mencioné anteriormente, ¿cierto? En un tiempo estuvo manifestado por la manera que Cristo, que Dios regía por medio de profetas o en particularmente de reyes, etcétera, con autoridad. En el Nuevo Testamento encontramos los apóstoles, encontramos a Cristo dando la primera indicación general de que Él es el rey y después de su partida, por supuesto, ese reino se mantiene de su operación eterna y estamos a la espera para una manifestación evidente, clara, explícita de su reinado. Y finalmente, este reino es real. Cristo es el absoluto soberano. No hay otro rey por encima de Cristo. Su soberanía no se ve amenazada por nadie, por reino, por nación, por poderío militar, por influencia, por poder de ningún tipo. Él es soberano. Las escrituras afirman que toda lengua confesará que Cristo es el Señor, que toda rodilla se doblará delante de su presencia. Y eso es una indicación evidente y clara de que su soberanía es incuestionable, incontestable, ¿cierto? Y que, por supuesto, su reinado o el reino de Cristo es real. ¿Cómo ejecuta Cristo este oficio de rey? Perdón, creo que bueno, lo equivoqué acá. Se me fue la que no era, pero les voy a decir, en la catequismo ya la pregunta siguiente sería la pregunta 45. La pregunta 45 dice, ¿cómo? Ya les paso, si quieren, permítanme un segundo acá. Lo voy a enviar al chat para que por favor lo tengan ahí. Me disculpan que no sé por qué no me quedó. Permítame un segundo a ver si lo puedo hacer el cambio acá. Un momento. Ok. Bueno, creo que ahí quedó más o menos por ahora, nos sirve así. Ah, segundo, por favor. Vamos otra vez, sí. ¿Están viendo ya los slides ahí? Sí, profesor. Ok, listo, ahí está. ¿Cómo ejecuta Cristo? Mil disculpas por la omisión ahí de. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de rey? El catequismo responde en la pregunta 45 de la siguiente manera. Cristo ejecuta el oficio de rey llamando del mundo a un pueblo para sí, es decir, su iglesia, y dándoles oficiales leyes y censuras mediante los cuales Él, Cristo, los gobierna visiblemente, otorgando gracia salvadora a sus elegidos, premiando su obediencia y corrigiendo sus pecados, preservándoles y ayudándoles en todas sus tentaciones y sufrimientos, refrenando y venciendo a todos sus enemigos y ordenando poderosamente todas las cosas para su propia gloria y el bien de ellos. Y también al tomar venganza sobre los demás que no conocen a Dios y que no obedecen al Evangelio. Esta es una respuesta un poco más elaborada, quizás dependiendo de las convicciones de cada tradición a la que pertenezcamos, de pronto va a haber ahí algunas diferencias que no necesariamente estén de acuerdo con la manera como se explica el rol de rey,
en particularmente cuando dice que preservando, por ejemplo, a su iglesia, es decir, habla de la doctrina, de la preservación o la perseveración del creyente, es decir, que la idea implícita es que una vez una persona está en Cristo, esa persona no puede, no va a ser separada de Cristo, no en virtud de nada en la persona, sino en virtud de la promesa y la eficacia perfecta de la obra de Cristo. Algunos hermanos y otras tradiciones piensan que la salvación se puede perder, eh, etcétera, etcétera. Quizás el lenguaje final de al tomar venganza sobre los que no conocen a Dios, para algunos sea un poco fuerte. El punto aquí se quiere decir es que Cristo va a retribuir en contra de aquellos que han rechazado su evangelio. El lenguaje de venganza no es un lenguaje ajeno a las escrituras, ¿no? O sea, mío es el pago, dice las escrituras, Dios es el Dios que venga y avenga a su pueblo, ¿no? Am, con esto entonces terminamos este oficio final, habiendo cubierto el oficio de profeta, de sacerdote y de rey, y vamos a hablar un poco, así sea unas palabras, sobre Cristo intercesor. Esto lo dividí en tres secciones. Uno, en primer lugar, vamos a hablar acerca de la extensión del oficio sacerdotal, porque este elemento de intercesión es fundamental y está conectado con ese oficio sacerdotal. El trabajo sacerdotal de Cristo no termina en su ascensión, que fue algo que ya les dije al principio, me adelanté un poco. Muchas personas entienden los oficios de Cristo como si se terminaran de manera inmediata en el momento que Cristo resucita o en el momento que asciende. En el caso de su intercesión, esa función sacerdotal no termina en la ascensión. Cristo es sumo sacerdote en el cielo como lo es en la tierra, Hebreos 8:9. Si bien hay un principio de esa intercesión, no de su función, sino de esa intercesión que se da en la tierra, en el ministerio terrenal de Cristo, continúa en lo que la Biblia nos refiere como cielo, en su estado de soberanía exaltado a la diestra del Padre. Igualmente, Cristo también es paracletos, es un ayudador. La Biblia habla de que Cristo es como el Espíritu Santo, un paracletos, uno que ayuda, uno que sostiene. Juan 14:16 y Juan 14:26. El paracletos es aquel quien es llamado para ayudar como un abogado o aquel que defiende la causa de otro, que el que ofrece consejo sabio. Por otro lado, tenemos la naturaleza de la obra intercesora de Cristo. Y aquí encontramos que la presentación delante de Dios que Cristo hace es una presentación en calidad de su rol como sumo sacerdote. Y no solamente nos presenta, sino que defiende en contra de la sentencia de la ley y las acusaciones del enemigo. Ese es el rol del sacerdote. Y por supuesto, nos ayuda en nuestra santificación, que es el aspecto moral. Entonces, ustedes se dan cuenta que ese rol de intercesión que sigue después de la ascensión es fundamental. ¿Cuál es el objeto y cuáles son las características de la obra intercesora de Cristo? Y con esto terminamos para dar los 15 minutos de preguntas. En un sentido es limitado porque incluye solamente aquellos por los que Cristo ha hecho redención por sus pecados. Cristo no intercede a favor del no creyente. El no creyente no está dentro de esa bendición de lo que significa la obra intercesora como sumo sacerdote. Esta intercesión, es decir, que el objeto es la iglesia, sus elegidos, no otros. Una característica de esta obra intercesora es que es constante, no cesa, no tiene fin. Como les dije al principio de nuestra sesión, Cristo sigue intercediendo en este preciso momento por usted, por mí
y por su iglesia. Es autoritativo, es decir, que no es como la intercesión de una criatura al creador, no es como mi intercesión por ustedes a favor de su situación personal y particular. Mi intercesión depende de la voluntad de Dios para que se cumpla, mientras que la intercesión de Cristo, como es una sola voluntad con el Padre, como Cristo en virtud de quien Él es como Dios, siempre es una intercesión eficaz, siempre es una intercesión eficaz. Es decir, es una intercesión que nunca falla, lo cual nos debe llenar a nosotros de, de esperanza, nos debe llenar de alegría y debe ser un motivo de agradecimiento para con Dios. Cada vez que Cristo intercede por alguno de ustedes, por sus congregaciones, por, por cualquier cosa en referente con su iglesia, es una intercesión eficaz, veraz, real, constante, que beneficia al pueblo de Dios exclusivamente. Tenemos 15 minutos para preguntas. Si hay alguna pregunta con respecto al tema, bueno, este es el momento. O comentario, no necesariamente pregunta, puede ser comentario. Este es el momento de hacerlo. Ahí está Guillermo, el hermano Guillermo. Ok, Guillermo, gracias. Profesor, buenas noches. Hola, Guillermo. Algo relacionado, profesor, disculpe, a lo que vimos la semana pasada. ¿Se puede hacer pregunta, disculpe? Claro que sí. Solamente para poder tener una claridad en cuanto a a, este, en cuanto a Hebreos, cuanto habla de que, por ejemplo, fue tentado en todo, pero sin pecado. Básicamente no quiere decir que tenga dudas en eso, profesor, pero a veces cuando hacen, se puede hacer un tema de preguntas, uno para poder tener una claridad, ¿verdad? Al también poder responder. eh, en las lecturas también estaba leyendo, pero ese todo, cuando dice que fue tentado en todo, ¿cómo entenderlo? Básicamente ese pasaje. Si bien es Mm. cierto, ese pasaje no nos da, por ejemplo, eh, no que se trata de algo externo e interno, ¿no? No dice todo de manera general. ¿Cómo entender básicamente ese pasaje para poder quizás dar más luz y más explicación a algunos hermanos? Ese es un pasaje perdón, esa es una pregunta más de interpretación que una pregunta, digámoslo, de cristología, digámoslo en términos de cristología desde el punto de vista de teología sistemática. Sin embargo, pues yo voy a dar mi opinión frente al tema. O sea, cuando dice que fue tentado en todo, quiere decir que Cristo estuvo sujeto a la posibilidad y enfrentó la tentación como cualquier persona. A ser tentado en todo, obviamente no necesariamente implica que haya un recuento de cada tentación a la cual él fue sujeto. Creo que las escrituras cumplen una labor y Dios determinó que fuera suficiente con el recuento de su tentación en el desierto, que quizás es una prueba máxima de tentación, pero eso no significa que fueron las únicas tentaciones que él experimentó. Sería muy extraño creer que Cristo, después de ese encuentro con Satanás, no fue tentado en otras cosas quizás más banales. Un estudio a fondo del tipo de tentaciones que recibió en el desierto Cristo cubre muchos elementos del corazón humano: la ambición, el poder, la vanagloria, etcétera, etcétera. Pero hay otras más que no se incluyen allí. No hay una referencia directa a un elemento, por ejemplo, de tentación sexual o de tentación de ese tipo, pero muy posiblemente la hubo, muy posiblemente la hubo.
Pero la Biblia nos dice que fue tentado en todo y eso es suficiente. El recuento, bueno, el recuento es el que tenemos de la que sufrió y lo que experimentó Cristo al ser llevado al desierto en ese momento particular de tentación. Pero así como la Biblia no dice nunca que en algún momento caminando en una de sus obras de ciudad a ciudad de sus ministerios, les dijo a los discípulos, muchachos, estoy muy cansado, descansemos aquí. Eh, pero creo que lo pudo haber hecho en algún momento. Las jornadas y la geografía del momento y la locación de Palestina, primer siglo en esa zona, era difícil. Entonces me imagino que hubo jornadas muy duras que generó cansancio. Eso por un lado, con respecto a esa primera parte de la pregunta de qué significa que fue tentado en todo y lo otro, lo otro no tiene, lo otro es un poco más cristológico, doctrinal. Cuando yo me hice referencia a que no fue tentado de nada que fuera de adentro de él, la referencia hacía parte a la perfección moral de Cristo. Los seres humanos somos tentados en con referencia a tres aspectos, uno dentro de mí y otro que es externo. El externo está manifestado por Satanás y el mundo. El otro es mi interno, que es mi carne. De Cristo no podemos hablar del primero. No hay que, él era un ser no tuvo pecado, no había pecado en él. Por lo tanto, no había una tentación que naciera del corazón de Dios. En mi caso, sí, porque las tentaciones en mi caso nacen de mi corazón, son aupadas o manifestadas, o en algunos casos, incluso cuando no salen de mi corazón, vienen externa, que ahí hay hay un elemento común con Cristo. Pero lo que quise dar a entender en ese punto es que Cristo no fue tentado por algo que surgiera dentro de su corazón. Esa es la diferencia y por eso no está sujeto a ese tipo de tentaciones internas, no nacen en la mente, no nacen en el corazón, no nacen en ninguna facultad de Cristo en sí, mientras que en el caso mío y el suyo sí lo es. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta batalla con la carne, una batalla que se da como causa de estar sujetos a lo que significa la caída de Adán y Eva y la lucha que llevamos en nuestros sentidos y en nuestras conciencias y en nuestro estado humano frente al pecado. Correcto, profesor. Y en cuanto cuando se menciona acerca de la naturaleza humana y hay un cierto cuestionamiento en el sentido del, no sé si llamarlo cromosomas, espero no equivocarme, en el sentido el ADN, en este caso de María. Si bien es cierto, María sí viene de una naturaleza caída, hablando de María. No afectó nada, por ejemplo, en ese sentido, algo que haya, digamos, pasado, por decirlo así, un ADN, digamos, a Jesús, porque si bien es cierto, Jesús viene de la humanidad o de la naturaleza de también, en este caso, de María. ¿Cómo básicamente responder a eso? Porque la persona, primero que todo, porque el pecado no se comunica vía biológica, no hay comunicación de genes pecadores. El pecado es una manifestación de un estado espiritual. La pregunta se mantiene, la pregunta se mantiene y es cómo explicar la impecabilidad de Cristo a la luz de quien fue su madre, una mujer, y por lo tanto una mujer en necesidad de redención. La respuesta pasa por el hecho mismo de la concepción de Cristo. Concepción de Cristo no es un hecho biológico. Concepción de Cristo es, se posó sobre ella el Espíritu de Dios. María funciona no como un agente que transmite y que afecta la integridad moral de Cristo, sino como aquella que gesta en su vientre al Cristo hombre. Pero no necesariamente quiere decir que ella comunica, porque en sí no hay un hombre y una mujer gestando a Cristo. Hay una mujer que es determinada, es escogida para gestar
a Cristo, pero no hay un hombre que inicie esa fecundación y geste a Cristo. Lo que hay es una obra sobrenatural del Espíritu Santo que, posándose sobre ella o cubriéndola a ella, que no sabemos qué significa, lo que creo que indica es una obra sobrenatural por parte de Dios, permitió la gestación de Cristo. Es decir, no hubo comunicación de parte de María a Cristo de ningún elemento pecaminoso porque no hubo una gestación como la del resto de las criaturas, en las cuales se requiere un hombre y una mujer, con excepción de Adán y Eva, por supuesto. Y eso es lo que explica la preservación de la integridad moral de Cristo al momento de nacer. Gracias, profesor. Muy claro. Sí, en verdad yo también lo tengo claro, solamente que a veces cuando he tratado de conversar, digamos, dentro de mi congregación con un maestro que está enseñando también teología sistemática, y básicamente él tenía otra postura diferente. Y obviamente me pedía algunas referencias, algunos sustentos tanto teológicos como bíblicamente, ¿no? Pero a pesar de que se lo manifesté, él tenía otra posición en el sentido de de que en Cristo, digamos, sí había, digamos, que quizás hubiese tenido alguna, digamos, parte pecaminosa o tentación, perdón, esa sería la palabra, de que hubiese pensado mal o que hubiese hablado mal. Entonces, básicamente traté de corregirlo en esa parte, pero sí le entiendo claramente, profesor. Problema con asumir una posición de estas como la que la persona que usted me está referenciando es que eso genera un problema supremamente serio frente a la integridad moral de Cristo. Si Cristo tuvo un mal pensamiento o una mal pensamiento no necesariamente en términos sexuales, un mal pensamiento, una intencionalidad no santa al hacer un milagro, una intencionalidad en donde sus emociones estuvieron desbordadas y pasó de una acción justificada en términos morales a una acción pecaminosa, estamos hablando que Cristo pecó. O usted tiene que explicar, o la persona, su compañero, tiene que explicar si el pecado únicamente se constituye pecado en el momento en que se actualiza. Es decir, si yo en este momento estoy pensando en cometer un pecado, ¿es pecado o no es pecado? ¿O solamente es pecado cuando se actualiza el pecado, es decir, cuando se hace realidad? Yo me voy a robar el banco mañana, el banco que queda acá a 2 calles de mi casa. Lo voy a robar, tengo el plan, lo diseñé, tengo todo planeado, pero al final momento no lo robé. Yo hago una pregunta. El haber tenido la intencionalidad de cometer e infringir la ley civil del lugar donde vivo no implica también una falla moral inicialmente al querer tomar lo que no es mío. ¿Acaso? Bueno, si la respuesta es sí, como es absolutamente claro de que así es, ¿cómo explicamos entonces la integridad moral de Cristo? Y si Cristo pecó, su sacrificio no es perfecto. Si Cristo pecó, así sea en una sola cosa, necesitaba ser redimido de ese pecado. Es decir, el Redentor necesitaba redención. No existe en la tradición cristiana, no existe un solo una sola pieza de evidencia de que Cristo haya pecado. Correcto. Entonces, Básicamente lo que usted menciona, profesor, es como usted en un inicio había mencionado una mala interpretación, porque los textos a veces, como lo había citado cuando dice que es hecho semejante, por ejemplo, a nosotros, ¿verdad? O sea, en cuanto a la naturaleza humana. Entonces, esa semejanza les da a entender en el sentido de que también tiene toda esa semejanza caída como la de nosotros, ¿verdad? Y cuando dice que fue tentado también en todo, o sea, ese todo también, o esa interpretación. Ahora, cuando uno lee todo el contexto de Hebreo, claramente dice, hablando acerca de Cristo, de ese sacerdote, de que no tuvo ni mancha, ¿verdad? O sea, ni una mancha, o sea, fue perfecto en todo. Pero básicamente a veces usan solamente o toman un argumento de un texto, pero básicamente es una mala interpretación, como usted mencionó. no los pasé a ustedes por un recuento de 1500 años en donde todos los credos afirman que Cristo es verdadero hombre
pero sin pecado. Lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Entonces, esa posición no solamente indica una posición bastante inestable, por no decir muy peligrosa, pero también indica un desconocimiento de lo que la tradición cristiana, en particularmente con la cristología, ha afirmado por milenios. Sin querer ser un poco fuerte, esa posición es posiblemente sería considerada herética en los primeros siglos. Las implicaciones en términos de la integridad de Cristo son devastadoras. O sea, no habría salvación. Sería un absoluto, o sea, esa es la idea de presentar un cordero perfecto que pecó, implica que yo tengo que, primero que todo, explicar, no necesariamente es irrelevante incluso la clase de pecado, sino cómo ese pecado fue redimido. Primero que todo, ¿y quién fue el agente de redención de ese pecado? Más allá de eso, se tiene que explicar cómo eso no afecta la integridad moral de la persona de Cristo. Y más, igualmente complicado es cómo le da sustento escritural a esa afirmación, sin sumarle de que ninguna tradición cristiana que conozca, ninguna, ha tomado una posición eh, que apoye, digamos, ninguna tradición ortodoxa, obviamente, esa posición. Entonces, bueno, para eso sirven las clases de CTV. Gracias, profesor. Diego, bueno, Guillermo, Diego. Profesor, buenas noches. Sí, creo que parte del comentario, dos preguntas y un comentario sobre lo que estaba mencionando el hermano era sobre, creo que la afirmación era de que si bien es cierto, Cristo comparte nuestra naturaleza humana, pero no nuestra naturaleza pecaminosa. Y creo que aún eso es de lo que entendemos, de que no hubo ni deseos ni intenciones y que pueda causar que Cristo pudiese pecar. Creo que aún lo que usted había comentado era es cierto en los concilios lo que se ha dicho, sin pecado, intachable, incontaminado. La pregunta es esta, profesor. No sé si fue para mí mucha información o quizás un poco de palabras muy técnicas o matemáticas. ¿Podría concisar el oficio de profeta, sacerdote, rey en palabras un poco más sencillas? Quizás no tanto del catecismo, no sé si es muy claro, pero quisiera que pudiese dar un poco de, de facilidad de palabra para definir estos oficios que hemos visto. Y lo otro, si pudiese eh, aclarar un poco lo que mencionó de que Cristo no intercede por el no creyente y que cómo esto nos ayuda, no sé si de manera aplicativa, a entender al cristiano de que es una bendición que nuestro Señor esté intercediendo por nosotros y cómo reconocer eso, ¿no? O sea, me interesó bastante ese punto. Solo eso, no, profesor, por favor. Am, la primera parte creo que hace referencia de que para Diego la manera como está explicado en el catequismo que utilicé como ilustración, nada más, los tres oficios es algo mucho más complejo y que si lo puedo colocar en otro lenguaje. La verdad, me parece que la definición de profeta y la definición del rol de sacerdote son extremadamente claros. La definición de rey es un poco más larga, pero no hay problema. ¿Cuál es el rol de profeta de Cristo? El rol de profeta de Cristo es aquel que comunica su palabra como profeta para conocer la voluntad de Dios con respecto a nuestra redención y con respecto a la voluntad de Dios. Es el rol del profeta. El rol de sacerdote es aquel que intercede delante de Dios y se ofrece como sacrificio perfecto para mediar entre Dios y los hombres, entre el pecador y Dios. Y el rol de rey es aquel que ejecuta un oficio
en el cual Dios como soberano escoge a un pueblo para ser suyo, ¿cierto? Los gobierna, les otorga bendiciones, premia su obediencia, corrige sus pecados, ya no los condena, sino corrige sus pecados, disciplina a su pueblo, ¿cierto? Y los defiende y los ayuda a preservar a pesar de seguir estar sufriendo tentaciones, sufrimientos, etcétera, con el propósito de la exaltación de su propia gloria. Ah, y además defiende a su iglesia y responderá en juicio contra aquellos que hayan revelado con su autoridad soberana como rey. No, eso está mejor. No creo, no creo. Está mucho mejor la confesión, el catequismo, pero bueno, está bien. Sí, parece que mejor. Gracias. Esa es la Y idea. quizás al ver un poco tal vez en el lado ver slide tras slide tras slide y uno detrás de otro y poder, no sé, Ok. concisar eso, como que quería ver esa síntesis, pero gracias, eso sí me ayuda también para poder ver lo demás. La otra pregunta, no sé si Sí, pudiera. la otra pregunta es acerca de cómo esta idea de que Cristo sigue intercediendo por su iglesia y no por nadie más. Creo que la respuesta no es tan difícil, es casi obvia. Imagínese, piensen en esto nomás. En este preciso instante, Cristo intercede por usted, Diego. O sea, no es, imagínese que usted llama a un amigo de su congregación y usted de alguna manera se sabe a ciencia cierta que su amigo realmente cuando colgó el teléfono después de que estaba terminando de hacer algo de su trabajo, se sentó y comenzó a orar por Diego, pidiéndole al Señor por Diego y por lo que Diego le comentó para que el Señor le ayude. Eso es motivo de alegría, ¿cierto? Eso es motivo de alegría personal. Mi amigo está intercediendo por mí, me quiere, me apoya y qué bendición que ojalá el Señor escuche también la oración de aquellos que interceden por mí. ¿Cuánto más? Infinitamente más, entendiendo que Cristo intercede por cada uno de nosotros y por su iglesia y lo hace de manera constante. No solamente eso, sino que cada vez que intercede por su iglesia siempre es eficaz, siempre es perfecto. Yo les dije en su presentación, yo puedo interceder por ustedes cuando estamos orando. Ustedes pueden hacer lo mismo por mí, pero la eficacia de esa intercesión no depende de la obra mágica de una oración, como algunas personas piensan que las oraciones son poderes mágicas para ábrete sésamo y la puerta se abre y abra cadabra y todo sucede. No, no, la oración es una herramienta que Dios hace para moldear mi carácter, para exaltar su gloria, pero para transformarme a mí, no para transformarlo a Dios. Lo que quiere decir que si Dios en su providencia ha determinado un medio para cumplir una bendición para mí, que sea por la oración, se va a cumplir. En el caso de Cristo tenemos la certeza de que cada vez que Dios ora, perdón, cada vez que Cristo intercede, eso es algo eficaz para mí, eficaz para su iglesia, eficaz para el pueblo de Dios. Y eso en sí mismo creo que se explica por sí mismo por qué debe ser motivo de alegría, ¿no? Si nos alegramos cuando sabemos de que un hermano o un pastor o un anciano en nuestra congregación o el profesor piensa en nosotros y ora a favor de nosotros, ¿cuánto más cuando Cristo mismo, el Señor soberano del universo, lo hace en su posición y en su estado de exaltación? Gracias, profesor. Ok, aquí Álvaro me pregunta para hacerle seguimiento. Él dice con respecto a la pregunta que hizo Guillermo, dice, quizás la persona piensa que el pensamiento está separado de la intencionalidad. Ok. El pensamiento separado de la intencionalidad. Y después sigue Álvaro y escribe, ¿es posible un pensamiento incorrecto que no venga como un acto voluntario, sino involuntario? Pregunta. Creo que en el hombre es posible, pues en el hombre su naturaleza corrupta lo persigue, pero dado que Cristo no tiene concupiscencia, ¿no sería posible un pensamiento involuntario en Cristo? Pues desde adentro no puede ser tentado. No entiendo la pregunta al principio, pero la respuesta, no sé si es por el afán del chat y porque es difícil ahí, pero parece que la respuesta es un poquito contradictoria. Al principio,
Álvaro, si lo estoy entendiendo bien, parece proponer de que de pronto la persona que tiene la interacción con Guillermo está concibiendo que lo que pasa por mi mente no necesariamente pasa por mi intención. Algo que es difícil de concebir, es difícil de explicar, especialmente con respecto al pecado. Imagínense, Cristo dice, de en verdad os digo, ¿cierto? Nos dice, la ley dice que si cometen adulterio, ¿cierto? Es esto. De cierto, yo les digo que si piensan con lujuria, que si cruza por su mente un pensamiento, ya de hecho han fornicado. Lo que Cristo estaba diciendo es, no es simplemente, claro, ojo con esta distinción que voy a hacer. Recuerdan que yo les di el ejemplo de robar el banco. Recuerdan que ya les hago. Claro que si yo en el último momento digo, no, no lo voy a hacer por miedo, porque cambiaron la guarda, porque lo que sea, o porque tuve un momento de reacción y dije, no, esto cómo lo puedo hacer yo, no le puedo hacer esto a mi familia, qué tal que si me puedo morir, me pueden enviar a la cárcel, etcétera, etcétera, o simplemente dije, pero ¿qué estoy haciendo? Yo no puedo hacer esto como cristiano, o bueno, en fin, lo que sea. Obviamente que las consecuencias son distintas simplemente cuando en mi mente o en mi corazón concibo algo que cuando lo hago. Obviamente, así es. Yo la verdad no conozco un solo matrimonio, no lo conozco, yo no soy consejero ni pastor, pero nunca he escuchado en donde un matrimonio se deshaga por causa de adulterio cuando la persona solamente pensó pero nunca actuó, es decir, nunca hubo una consumación física del adulterio. Así como tampoco he visto que una persona que haya concebido en su mente con odio eliminar a otra persona pague cárcel por un pensamiento inapropiado. Y si me hago entender, obviamente no estoy minimizando el problema del pecado, estoy diciendo que hay una distinción entre pensar y la actualización del pecado. Eso por un lado, pero por el otro lado, para lo que estaba hablando el amigo o el compañero de Guillermo y lo que Álvaro está diciendo, yo no creo que podamos distinguir entre mi pensamiento y la intencionalidad, porque de acuerdo a las escrituras, el pensamiento mío es simplemente lo que razono que viene de mi corazón o de dónde vienen los pensamientos. Y yo la verdad creo que es difícil involuntariamente pensar en un pecado. Piense ustedes y de pronto me pueden dar un ejemplo. Ahí veo a Carla, veo a José, Manuel, Víctor, que ya llegó, los que no están prendidas las cámaras, de pronto si se animan, a ver si me dicen, o Jaime, me dicen de algún pecado que solamente pase por la mente, pero que sea sin intención del corazón. No sé, pregúntenme usted, ayúdenme. ¿Y es posible tener algo en la mente que sea pecaminoso, pero que sea, es decir, yo estoy aquí y, ay, voy a robar el banco, se me pasó por la mente y voy a robar el banco, pero no, si me hago entender, o sea, es difícil a no ser que yo esté viendo una película o que yo esté algo y pase simplemente por mi mente como un flash a hacer una acción, pero si ustedes y yo somos honestos, el solo hecho de concebir algo en la mente pasa por una situación de nuestro corazón, de la debilidad, de la lucha en la carne en la que estamos. Se cayeron los $50 de la persona que iba al lado en el metro o en el bus conmigo, se cayó el billete de 10. Todos, o bueno, a muchos de nosotros nos pasa, uy, ese me serviría a mí también. Pero por supuesto, el Espíritu Santo también está ahí para decir, no, esto no es mío. Señor, señora, esto se le cayó. Coloco ese ejemplo como pueden muchos otros. Yo creo que no es posible esa idea de tener pensamientos pecaminosos no intencionales. Creo que es difícil de que eso sea una herramienta de explicación, pero en el caso de Cristo no sigue siendo igualmente problemático. En el caso de Cristo no podemos explicar de que la idea de asumir una naturaleza humana implica una naturaleza que incluya pecado por las razones que di cuando hablé con Guillermo, que son igualmente aplicables. Aprecio que Álvaro haya colocado un poquitico más de pimienta con la pregunta, pero creo que igualmente sigue siendo la misma respuesta.
Bueno, ok, bien, Álvaro. Eh, Creo que no hay nadie más. Creo que incluso ya salieron unos. Muchísimas gracias a todos. Víctor, gracias. Me alegra que todo esté bien. Jaime, gracias por el apoyo. Confiando en Dios, nos vemos la próxima semana. A todos les deseo una semana muy llena de bendiciones. Dios los bendiga. Chao. Gracias, profesor. Muchas Bendiciones. gracias, profesor. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos en la siguiente clase.